estar acá. Muchas gracias al programa GAU por la invitación que me hicieron a través del mismo ser quien también integra la red. Me dio mucho gusto escuchar cosas que en el panel anterior que no suelo escuchar. Para mí, bueno, no es el mío, y ver esa proliferación de activismos feministas en distintos cambios. Me dio mucho gusto ponerme a escuchar estas cosas. Yo un poco soy saco de otro pozo en un sentido, porque bueno, me dedico a la investigación y porque además en algún punto los temas de vivienda, yo voy a presentar una investigación que hicimos en pandemia sobre vivienda, no están en el centro de las cuestiones que yo trabajo. Si bien trabajo cuestiones de espacio urbano, he trabajado cuestiones de espacio urbano, trabajo hace muchísimos años, hace casi 10 años, con un colectivo de trabajadoras sexuales, AMAR, que tal vez conozcan. No habíamos trabajado nunca temas de vivienda. La verdad que la problemática de la vivienda fue algo que impuso el contexto de la pandemia, donde esta organización, con la cual tenemos muchísimas articulaciones a lo largo de este tiempo, nos pidió, que hemos hecho varias otras investigaciones, pero más orientadas hacia violencia institucional, digamos, temas que eran más clásicos en las cosas que hacíamos, nos pidió, en el contexto, digamos, los primeros meses de la pandemia, que mapeáramos la situación habitacional de las trabajadoras sexuales de Constitución, donde la organización tiene una sede, porque el problema de la vivienda había explotado, digamos, en las narices de todo el mundo en ese momento. Los primeros días comenzaron los primeros intentos de desalojo, que fueron detenidos por la organización en relación con funcionarios que integran burocracias estatales, pero en conexiones muy artesanales, donde se presentaban las activistas, había llamado a los funcionarios tratando de detener el desalojo de los hoteles. La población de trabajadoras sexuales de Constitución vive en hoteles que están en la zona, y a diferencia de otras zonas de trabajo sexual, una de las particularidades de Constitución es que las trabajadoras viven y trabajan en la misma zona, digamos, a diferencia de lo que podría ser el barrio de Flores, donde se desplazan con el ferrocarril y trabajan en Flores y después vuelven a su casa. Esa es una zona donde viven y trabajan. Y además hay un porcentaje muy importante de población trans migrante. Esas eran las coordenadas particulares. A ver. Vamos a ir. En ese contexto nosotros hicimos este estudio diagnóstico sobre la situación habitacional, el contexto de la... Estoy bebiendo un poco de presentación. Yo tengo otro la poquito. Bueno, este fue el estudio que hicimos y que lo hicimos con un convenio que formalizamos con ISET. Son instrumentos que son interesantes para trabajar, porque también les permite a esta organización contar con una documentación que ellas nos pidieron aparte. Esto tenía que ver con poder eventualmente iniciar contactos, relaciones con funcionarios para demandar una política pública en materia de vivienda. Nosotros trabajamos desde una perspectiva que denominamos antropología en colaboración, donde los sujetos participan tanto de la definición de la agenda de investigación como del desarrollo de los instrumentos, y también es un proceso de coteorización, digamos. Nosotros trabajamos con una encuesta, pero los datos de la encuesta hicimos un trabajo de interpretación con las coordinadoras de la Casa Roja, ¿no? Que son, digamos, las que tienen a su cargo las distintas tareas. No aclaré que la Casa Roja está en el barrio de Constitución y presta asistencia a las trabajadoras sexuales de la zona. Tuvo un papel importantísimo en los primeros meses de la pandemia, en meses en los cuales muchas organizaciones sociales se cargaron, digamos, sobre sus hombros muchísimos temas y se constituyeron en vínculos fundamentales con el Estado. En la Casa Roja uno puede tramitar su documento, digamos, fue siendo desarrollado en esos meses, cómo obtener ayuda para tener el subsidio habitacional, la tarjeta alimentaria, infinidad, digamos, de servicios que permiten acceder los programas sociales a esta población. Entonces, con una perspectiva feminista y con una perspectiva de antropología en colaboración, nosotros en primer lugar definimos hacer una encuesta. También la pandemia nos planteó otro problema que hacemos investigación, que es cómo investigamos si no podemos ir a los lugares. Esto era como todo un asunto. Y para nosotros, los antropólogos, las antropólogas que nos caracterizamos por estar en terreno mucho,
era algo que, bueno, teníamos que reinventar un poco los modos de hacer investigación. Por eso decidimos usar una encuesta, que no es una metodología con la que tradicionalmente los antropólogos trabajamos, aunque lo podemos hacer, pero un poco lo que hicimos fue trabajar con ellos la encuesta y hacer lo que denominamos grupos de confianza para discutir los resultados. Es decir, los resultados de esa encuesta eran rediscutidos con esa población para también orientar la interpretación de esos datos. ¿Me pasé sin querer? Sí, ahí está. Pero estas eran básicamente, bueno, ahí está la población objetivo y esta fue la metodología con la que nosotras trabajamos. El barrio de Constitución, algunas particularidades del barrio de Constitución. Es un barrio excluido y marginal, es el barrio que tiene, por ejemplo, la mayor cantidad de delitos denunciados en el Ministerio Público de la ciudad, pero a su vez, digamos, presenta un equipamiento interesante y servicios, y además una centralidad geoespacial que, digamos, lo pone, digamos, al lado de una de las cabeceras de tren que conecta con todo el sur de la ciudad. Entonces es un barrio que está excluido e integrado, podríamos decir, al mismo tiempo de un modo paradojal. Como todas las terminales son zonas de trabajo sexual. Si ustedes van a Rosario van a ver que la zona de trabajo sexual está al lado de la terminal. Por una cuestión de la fluidez y por cuestiones que no podemos entender del todo por qué, donde hay una terminal suele haber una zona de trabajo sexual muy próxima, y ese es el caso de Constitución, donde hay todo tipo de comercio, pero entre esas formas de comercio, el comercio sexual callejero. Con la particularidad que decía antes, que estas personas en gran porcentaje viven en los hoteles de Constitución, no es que se desplazan, como podrían ser otras zonas, sino que viven ahí. Ahí después al final quiero mostrar un poco, porque son un poco qué sucede con este juego de ser putas y vecinas al mismo tiempo. Y si se puede ser puta y vecina, o la categoría vecino excluye a las trabajadoras sexuales, porque ahí también se dio durante la pandemia una disputa interesante por expandir los límites de la categoría vecino, que después voy a mostrar un video nada más. Yo os voy a contar acá, ellas en realidad nos pidieron dos trabajos, uno que tenía que ver con vivienda, que es lo que yo estoy contando, bueno, me parece más pertinente, pero también trabajamos un poco violencia institucional en los meses de pandemia. Entonces con eso se articula un poco el juego entre putas y vecinas. Paso rápidamente a mostrarles lo que nosotros encontramos del tipo de vivienda. Bueno, es una población, nosotros entrevistamos casi 100 personas, la mitad mujeres trans, la mitad mujeres cis, y dentro de ese 100% la mitad migrantes. Consideramos que no podemos trabajar nunca con una muestra representativa, pero tratamos de que fuera lo más representativa posible, tratamos de salir hicimos muchas encuestas en Casa Roja, pero algunas las hicimos en las zonas de trabajo, tratamos de explorarla, porque al interior de Constitución hay un mundo, está la zona de las dominicanas, está la zona de las ecuatorianas, hay una división nacional del territorio, y las mujeres trans trabajan en unas zonas, las mujeres cis en otras. Tratamos de ir a todas las zonas a encuestar, digamos, con algún criterio de representatividad en ese sentido. Al principio nuestra idea era que la encuesta la aplicaran ellas, y eso, cuando hicimos una prueba piloto, rápidamente nos dimos cuenta que no iba a funcionar por cosas que uno ni piensa, digamos. Pero, por ejemplo, encontramos un montón de problemas de salud ocular. O sea, las coordinadoras de Casa Roja, que son más grandes, tienen presbicia. Entonces, el dispositivo que teníamos del Google Docs nos dimos cuenta que tenían problemas a la... Ahora hicieron una campaña de salud ocular y están todos con anteojos. Pero en ese momento nos dimos cuenta que fallábamos hasta desde ese pequeño asunto que no podíamos no haber pensado. Entonces, lo aplicamos del equipo de investigación, lo aplicamos entre todos en salidas donde ellas nos acompañaban, ¿no? Porque tampoco es que uno puede salir a Constitución y encuestar tranquilamente. Entonces, ellas nos ayudaban en las recorridas y íbamos encuestando. Entonces, lo que encontramos es que es una población inquilina, digamos el 88% está en alguna vivienda alquilada, casi ningún contrato, las pocas que estaban en una vivienda alquilada eran con arreglos de palabra, la mayoría, o sea, de ese 88%, el 80% estaba en hoteles, es una población que habita en hoteles. Eso es todavía más notable con la población trans, digamos, las únicas que tienen algún otro tipo de acceso a la vivienda son en algunos casos las mujeres cis. ¿Cuál es la problemática de los hoteles? Los hoteles son hoteles de pasajeros.
el Código Civil plantea que después de 3 meses de una persona vivir en un hotel, debería, digamos, ese acuerdo entrar bajo la ley de contrato de alquileres y la persona debería tener los mismos derechos que cualquier inquilino. Eso no sucede en la práctica, entonces es una población inquilina sin ningún tipo de protección. Los arreglos son precarios, pueden ser expulsadas, no hay preaviso, digamos, es muy inestable. Para contextualizar estos datos, piensen que en la ciudad de Buenos Aires los hogares inquilinos son el 35%. Entonces miren lo importantes que son estos números. Está bien que acá estamos contando personas y no hogares, pero de todos modos más o menos sirve para contextualizar. 35% de la población inquilina. Ahora, inquilina en hoteles es el 3% de toda la ciudad. Y acá, digamos, esta población en particular, casi, digamos, como decir, el 100% vive de este modo. Sobre todo las personas trans. Las mujeres cis a veces viven en la zona de provincia, bajo otras modalidades, pero pasa mucho con las personas trans. Después, otra cosa que encontramos, preguntamos por los núcleos convivenciales, todos estos elementos para pensar cómo pensar una política pública para esta población. Entonces ahí es interesante, fíjense que ahí lo discriminé por argentinas y de otros países. Las argentinas se distribuyen en las 3 categorías, sola, con otras personas, con hijes, con o sin pareja, pero las personas, las migrantes, hay una fuerte presencia de personas que viven solas. Ahora, cuando nosotros preguntamos esto en la encuesta, también hay un problema en la pregunta, que tal vez habría que ver cómo resolver, porque ellas se ubicaban como viviendo solas en relación a no compartir la habitación del hotel. Pero eso no significa que, digamos, haya una multiplicidad de lazos que unen a las personas que viven en esos hoteles. Y además esos lazos son súper importantes para las personas trans, que son expulsadas de sus hogares de orígenes y construyen frecuentemente en las ciudades. Hay una cosa, la población trans, yo hace poco hice un trabajo en Tucumán, y claro, en la escala local están más aisladas. Digamos, es la ciudad la que permite, digamos, una suerte de escala local, de tener lazos más próximos, y esos lazos se configuran como centrales para distintas redes de ayuda. Casos últimos que me acuerdo, una que se le incendia la casa de la madre en Perú, se hace una pollada, que es, se vende pollo un sábado para reunir dinero para mandar a Perú a la madre de esta chica. Problemas de salud, el pandero, que es una forma de construir un ahorro de manera asociativa. O sea, hay un montón de lazos que son centrales en la reproducción de los modos de vida de estas personas. Entonces, la cuestión de vivir sola hay que interpretarla junto con estos otros elementos que fueron saliendo cuando los discutimos en el grupo de confianza y que además conocemos porque trabajamos con esta población hace bastante tiempo. Después, quisimos medir indicadores tradicionales, digamos, en los temas de vivienda como hacinamiento. Nos dio alto, nuevamente, nosotros trabajamos sobre personas encuestadas y el promedio de la ciudad está en relación a hogares, pero de todos modos, para contextualizar, el promedio de la ciudad es 2,5 y acá el hacinamiento nos dio el 12%. El hacinamiento está mucho más relacionado a la problemática de las mujeres cis que viven en agrupamientos familiares, no tanto las personas trans. Pero tratamos de como construir otros indicadores que nos dieran cuenta, no tan tradicionales en los temas de viviendas, pero que nos sirvieran para mostrar la fragilidad del acceso a la vivienda de este colectivo. Entonces está el monto del alquiler, por ejemplo, bueno, ahí justo no se ve el número del medio, que es 12.000 y algo, porque está entre el 13.000 y el 11.000. 12.000 es lo que se pagaba en ese momento, a marzo del 2021, y fíjense que es el 50% de lo que significa un salario mínimo. Entonces eso ya marca un poco el costo que significa pagar el alquiler. Pero otros de los indicadores, por ejemplo, las mudanzas. Le preguntamos cuántas veces se habían mudado el último año. Esto es significativo porque se trató de un año donde las personas no se podían mudar. Y fíjense que más del 50% de esa población se mudó 3 veces o más. Eso habla de la completa inestabilidad y los arreglos de los hoteles pensión. Después les preguntamos sobre las dificultades habitacionales durante ese primer año de pandemia y ahí salió obviamente la acumulación de deudas que arrastraron mucho tiempo, de los alquileres que no pudieron pagar, pero también dos cuestiones que plantean el incumplimiento del decreto 320, que es
que hubo aumentos de alquiler durante ese periodo y que hubo amenazas de desalojo. Me parece que el decreto 320, no, si bien comprendía teóricamente los inquilinatos, no tuvo un cumplimiento parcial en este mercado de alquiler. Y yo creo que los desalojos han sido amenazas de desalojo y no se han efectivizado, pero porque ha habido un trabajo constante de la organización de mediar con los dueños para detener y buscar arreglos, hacer colectas, sacar dinero de un lado. O sea, yo presenciando, los dueños directamente a veces llamaban a la organización para resolver los problemas. La organización fue la mediadora con los dueños para que los desalojos fueran solo amenazas y no se concretaran. Los obstáculos que marcaba esta población para el acceso a la vivienda son los que en otras investigaciones, como la Revolución de las Mariposas, se han planteado. Y algunos son compartidos con otra población inquilina y con otra población inquilina que está en mercados de trabajo informales o está en una condición informal en un mercado de trabajo que tal vez no sea informal. Pero algunas de las dificultades son propias de este colectivo, como la discriminación por la identidad de género y por el ejercicio del trabajo sexual. Hasta acá entonces lo que yo les traje es que hay una constelación de dificultades para el acceso a la vivienda que están compartidas con la población inquilina, pero que también hay algunas que son singulares de este colectivo, como la discriminación por identidad de género o por el ejercicio del trabajo sexual. Por otro lado, el decreto 320 en esta población no se cumplió, enfrentaron permanentemente amenazas de desalojo y aumentos en los alquileres. ¿Por qué? Porque predominan ahí unos arreglos informales que no están escritos en ningún lugar y que no obligan, digamos, a las partes. Y por otra cosa, algo que para nosotros es un hallazgo de la investigación, es que si los hoteles, aún siendo precarios en sus condiciones, ¿no? Son cuestiones endémicas que han ya sido denunciadas por la Defensoría del Pueblo, tiene varios denuncios sobre las malas condiciones edilicias de los hoteles. Entonces, los hoteles son precarios y son inestables, pero hay que decir que hay algo en la forma de vivir en los hoteles que armoniza bastante bien con la lógica, digamos, vital de estas poblaciones, porque favorece el sostenimiento de redes de ayuda mutua y de cooperación. Entonces, cuando pensamos en una política pública para esta población, es importante recoger para nosotras este dato y no trabajar una política, por ejemplo, sobre la base de lo que puede ser una familia conyugal con un proyecto de hijos, digamos, porque las lógicas son otras. Y bueno, en función de eso, estas son las recomendaciones que nosotras hicimos. Instrumentalizar mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley de alquileres para toda la población inquilina, ¿no? Fundamentalmente en mucha precariedad se encuentra la población de los inquilinatos. Algo que ellas demandaron cuando interpretábamos los datos es tener espacios de mediación para lidiar con los dueños, digamos, porque muchas veces los dueños, esta situación que es, como no hay ninguna condición pactada, los dueños, por ejemplo, si se rompe algo, las cargan a ellas con esa responsabilidad de hacer arreglos en los hoteles. Entonces hay un tire y afloje y hay disputas permanentes con los dueños porque no están claras las responsabilidades de cada parte. Entonces, algo que ellas pedían era poder contar con espacios que se pudieran dirimir estos conflictos. Y por otro lado, bueno, pensar en políticas de acceso a la vivienda para una población que es un poco paradójico porque combina, digamos, una alta independencia personal en muchos sentidos, pero también con lazos interpersonales que son redes de cuidado y que son formas de reaseguro, sobre todo en una población que no tiene formas de seguridad social, ¿no? Frente a la vejez, frente a la enfermedad, hay poco, entonces las redes interpersonales son un sostenimiento muy importante. Entonces, bueno, aquí resumidamente los resultados del trabajo nuestro. Y yo quería, tomando como la otra, ahora si quieren podemos, abro para que conversemos más, es interesante la cuestión del subsidio habitacional que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ese subsidio se extendió, nosotros también medimos un poco eso y efectivamente durante la pandemia se extendió el subsidio. La organización hizo un enorme trabajo para que el subsidio se extendiera y comenzó a suceder algo muy curioso que es
ciertos cambios en el mercado de los alquileres en la medida en que la organización iba logrando cada vez más subsidios. Entonces, para conseguir el subsidio, esto es una línea que se abre que todavía no la exploramos, pero por ejemplo, empezó a haber un mercado, sí, no quiero decir negro, ilegal, raro, clandestino, de presupuestos de hoteles. O sea, porque para lograr el subsidio había que tener un presupuesto, pero hay hoteles que tienen todos los papeles para hacer presupuestos y hay otros que no. Entonces empezó a haber una venta de presupuestos, sí, un nuevo mercado ilegal, vamos a decir, porque Constitución es un lugar donde florecen este tipo de mercados, la verdad. Entonces, ¿cómo? Pensé con lo mejor como el genio argentino. Claro, pero los cobraban los presupuestos. ¿Sí? Pero bueno, también ahí lo interesante fue que entonces algunos hoteles empezaron a ir a la organización a asesorarse para ver cómo regularizar su situación. Y ahora vos ves algunos hoteles que incluso pegan el número de quit en la entrada muy orgullosamente, como que entraron en la legalidad. Y nosotras nos reímos mucho porque decimos, bueno, las trabajadoras sexuales que no tienen reconocidos sus derechos impulsan la legalización de estos mercados ahí en unos bordes extraños. Entonces hay toda una cuestión interesante en ese triángulo Estado, sociedad civil, mercado que se produjo a partir de la generalización del subsidio habitacional que es interesante para explorar. Y lo último, después si quieren seguimos esta conversación, pero lo último que yo quería traerles, otra dimensión, digamos, de lo que nosotros trabajamos fue la cuestión de la violencia institucional. Las denuncias hacia las trabajadoras sexuales durante el primer año de la pandemia se triplicaron en Constitución, mientras que en otros barrios del trabajo sexual disminuyeron, en Constitución se triplicaron. Y esto era algo que era como complejo de entender qué era lo que estaba pasando. Cuando logramos los números desagregados, con las estadísticas contravencionales desagregadas, lo que encontramos es que estaban siendo denunciadas no por agentes preventores, sino por los vecinos. O sea, lo que estaba aumentando eran las denuncias hechas por vecinos. Nuestra interpretación es que la pandemia produjo mucha proximidad, intensidad en los vínculos y que la preocupación, digamos, por la infección, el contagio, de algún modo, se sobreimprimió sobre aquellos grupos que ya son considerados peligrosos y que aparte por la cuestión de sus formas de vida, sus formas de trabajo, eran vistos como agentes de contagio. Entonces aumentaron muchísimo las denuncias hechas por los propios vecinos en un contexto donde el trabajo sexual no había aumentado, pero ahora daba cuenta un poco del estatuto de esta población, un poco empujada. Vuelvo sobre lo que planteé al principio, por fuera de la categoría. Estas poblaciones que habitan la ciudad, pero que son poblaciones indeseables, ¿no? Los vendedores ambulantes, las trabajadoras sexuales. Y en ese proceso de organización política, que fue muy intenso durante la pandemia, comenzaron también a rediscutirse de algún modo con la policía cuáles eran los límites del accionar. En ese punto es muy impresionante cómo un contexto muy adverso, desde el punto de vista de la reproducción de la vida, logró tener un saldo en muchos sentidos muy positivo en otros terrenos. O sea, algo medio paradojal de cómo la amenaza permitió construir una organización que le hizo frente de otra manera a problemas que eran cotidianos, como por ejemplo la violencia institucional, la relación con la policía. Entonces se generalizó completamente que frente a cualquier intento de policía de detener, primero cámara, se filma todo, se avisa inmediatamente, se llena todo de chicas automáticamente, porque están conectadas por WhatsApp. Entonces cada intento de detención policial se convierte en un escándalo. Y ellas, estos videos aparte los transmiten en vivo en Facebook o los hacen circular en las redes. Otra de las cosas entonces que nosotros tomamos durante ese año de pandemia, que inventábamos formas de hacer las cosas, fuimos recopilando todos esos videos que ellas ponían en sus redes o en redes de activistas, militantes, y les editamos un video tratando de narrar esta disputa por el derecho a habitar la ciudad, que se llama Putas y Vecinas, y me gustaría cerrar mostrándoseles eso. Y creo que no va a sonar el sonido es muy malo, porque es sonido ambiente de disputa callejera, por ahí el sonido no va a ser el mejor, pero bueno, les pido un poco de imaginación y espero que
la manera de revelarse a la policía era acercando, cogiendo botellas, 2, 3 juntas, en conjunta, imagínate que no al grito de me vas a llevar, la policía dice, dale, que nos cagaban a gomazos, nos pateaban. Y esa fue, digamos, esas fueron las revoluciones ahí que fueron las grandes resistencias, ¿no? Al no querer subir al patrullero, ya estaba destinada a que si perdías con la policía, te hacían una causa, resistencia a la autoridad. Yo estoy llegando a la esquina a apoyar. ¿Por qué no están identificados? ¿Por qué no se identifican? ¿Por qué no vienen con la insignia? ¿Por qué? Porque eso nosotros nos preguntamos. Entonces nosotros también, cualquiera se puede uniformar y vienen. Pero ellos sí quieren que nosotros nos identifiquemos. Entonces nosotros no vamos a decir, vamos a hacer esto. Que ellos primeramente, al hacer una contravención, tienen que estar identificados. Entonces nosotros también vamos a hacer esto, para saber quién nos está viniendo a hacer la contravención. Y demanda. Ella está levantando. Si yo la, o una persona está o sea, demanda sexo, le habla al señor, vos demanda sexo. Señora, la capacidad tiene la yo te puedo acordar la puerta del hotel. Había gente hablando sexo, señora. Y pero estaba diciendo, usted estaba vigilando. La consulta está realizada en la Secretaría de Universidad. Nosotras, las putas, también somos vecinas. Les cuento que acaba de venir la policía, el patrullero. Bajaron y nos dijeron: ¡Feliz año, chicas!